Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero empezar agradeciendo a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Y como en los últimos episodios, gracias a los que me han mandado sus audios con la frase del podcast. Quédense hasta el final para saber quién fue seleccionado. En esta semana, daré a conocer el nombre de los que ganaron alguno de los productos con el logo del podcast, así que estén atentos. Finalmente, quiero mandar un saludo muy especial a Imelda Sánchez, quien me escucha en Bakersfield, California, y al perfil The Vortex de Instagram, que me sigue desde Toluca, Estado de México. Esta semana les voy a contar la historia del hospital Fairfield Hills, un hospital psiquiátrico abandonado, localizado en el pueblo de Newtown, en Connecticut. Este lugar está ubicado a poco más de 30 minutos de donde vivo. Hace unos días pasábamos por la zona y me detuve a tomar algunas fotografías. La información que les presento es recopilada de diversas fuentes, pero también contándoles mi experiencia en el lugar. En 1931 abrió sus puertas el Hospital Estatal de Fairfield, después renombrado a Fairfield Hills Hospital. El hospital psiquiátrico fue construido con el fin de ayudar a la sobrepoblación de pacientes en los otros dos hospitales estatales. Cuando el lugar abrió sus puertas, contaba con menos de 500 pacientes. Este hospital era más bien un campus. Sus instalaciones eran comparables a aquellas de las mejores universidades del área. Contaba con 16 edificios distribuidos en 40 hectáreas de terreno, más otras 270 hectáreas de tierra boscosa a su alrededor. Los edificios construidos en ladrillo rojo, siguiendo el estilo colonial, brindaban una apariencia tranquila, muy diferente a todo lo que pasaba en su interior. Al entrar al lugar, el primer edificio que se puede observar es uno de los más imponentes, el conocido como Shelton House o Casa Shelton. Fue uno de los primeros en ser construido y era usado como oficinas administrativas, pero también para el cuidado de pacientes. Al ser el primero en ser construido, fue el que se elaboró con mayor atención y detalles. Una amplia red de túneles subterráneos conectaba a todos los edificios. Estos túneles eran usados para el traslado de equipo, pacientes y, en los casos trágicos, cadáveres hacia el edificio que servía como morgue, el cual contaba con mesas para autopsias, así como un incinerador. En su época de mayor uso, llegó a albergar a más de 4,000 pacientes, pero a una proporción de un médico por cada 200 y una enfermera por cada 80. Los pacientes que allí eran atendidos recibían tratamientos normales para la época, para personas con algún padecimiento mental. Algunas de las terapias eran electroshock, donde descargas eléctricas eran aplicadas, hidroterapias, así como otras terapias de choque con insulina,
donde grandes dosis de insulina eran administradas con el fin de inducir un coma hipoglucémico, aún llegar hasta la infame lobotomía. Estos tratamientos resultaron en varios suicidios y algunas muertes misteriosas, además de muchas historias sobre maltratos y abusos por parte del staff médico a los pacientes. Todo esto hizo que el hospital se convirtiera en un lugar temido. Con el paso de los años, se descubrieron medicamentos que ayudaban a controlar episodios psicóticos, lo que disminuyó la necesidad de mantener a los pacientes recluidos en hospitales. Esto dio pie a que en la década de los 60s y 70s comenzara un proceso llamado desinstitucionalización, el cual consistía en cerrar estos grandes hospitales psiquiátricos donde los pacientes pasaban largos periodos de tiempo y ser reemplazados por un sistema de cuidado más cercano a la comunidad, sin estar aislados. Esto hizo que el número de pacientes en el hospital se redujera considerablemente, y en 1995 cerró sus puertas definitivamente. En el 2004, el pueblo de Newtown compró la totalidad del terreno, con el fin de usarlo como oficinas gubernamentales. Hoy en día, algunas partes del lugar se encuentran aún en desuso. Es ilegal entrar a cualquiera de los edificios que se encuentran abandonados y cercados. Pero las calles y senderos a sus alrededores son públicos, y la gente acostumbra a caminar, correr y pasear a sus perros por ahí. Desde el 2015, se han iniciado algunas labores de reconstrucción que se encuentran aún en proceso. Los túneles subterráneos han sido bloqueados o llenados con concreto para evitar el acceso a ellos, y algunos de los edificios han sido restaurados y son ocupados como instalaciones de gobierno. Pero como siempre, estos lugares que albergaron tanto sufrimiento, dolor y muerte, suelen traer historias de apariciones, de fantasmas, y esta no es la excepción. Son muchas las personas que han entrado a los edificios abandonados y experimentado algún tipo de actividad paranormal. Algunos más valientes pudieron recorrer los túneles antes de que fueran bloqueados. En la investigación que realicé, me encontré con el relato de un joven, estudiante de universidad, que recorrió los túneles en más de 20 ocasiones diferentes, entre el 2002 y 2003. Él cuenta que la experiencia que vivió ahí fue, cito, «Los túneles se sienten como ataúdes largos de concreto. No es muy ancho, pero sí muy largo. Es claustrofóbico. El eco es increíble. Cuando dejas de caminar, aún puedes escuchar tus pasos detrás de ti». El hospital se ha convertido en una atracción para, como yo, los fanáticos del terror e investigadores de lo paranormal. Algunos de los visitantes clandestinos aseguran haber escuchado voces distorsionadas, lamentos de dolor, así como la aparición de gente vestida de blanco, quienes pudieran ser pacientes o personal del lugar. La noche de Halloween, son hasta 4 los autos de policía patrullando el área, tratando de evitar que las personas entren a los edificios restringidos. En 1996, la cinta Sleepers, o Los hijos de la calle, con Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman y Brad Pitt, entre otros, fue filmada en esta locación. Después, en el 2000, la serie Fear del canal de videos MTV
realizó un episodio en el hospital abandonado, con otro nombre, en el que los concursantes debían pasar una noche en este lugar embrujado. Esto último fue lo que puso al hospital Fairfield Hills en la mira de los investigadores paranormales, aumentando el número de personas que entraban ilegalmente a los edificios. Para los aventureros que deciden entrar, si son sorprendidos por la policía, recibirán una multa por casi $100. Les cuento un poco de la experiencia que yo viví en ese lugar. Me encontraba regresando de un viaje familiar, cuando, al saber de este hospital, planeamos detenernos rápido, solo para ver las construcciones y tomar algunas fotografías. Mientras mi familia se quedó en el auto, yo bajé a caminar un poco, y en verdad, es una experiencia impactante. Primero que nada, la magnitud del terreno. Además, del increíble contraste que crean los más antiguos edificios abandonados contra las nuevas construcciones, que tratan de seguir un poco el mismo diseño. Como les decía, se puede encontrar a gente caminando por los senderos, así como niños andando en bicicletas. Durante mi breve recorrido, me enfoqué en los edificios antiguos, los abandonados. Todos estos se encuentran cerrados. Como les decía, es ilegal entrar en ellos. Y otros más se encuentran cercados a varios metros de distancia. Encontrarse con una construcción abandonada siempre genera ese sentimiento de desconfianza, que en muchos casos se convierte fácil y rápidamente en miedo. Pero en este caso, sabiendo de la historia detrás de estas construcciones, ese miedo es constante. Los edificios que cuentan con acceso restringido, se puede apreciar claramente el paso del tiempo y el descuido del que han sufrido. La naturaleza comienza a recobrar su espacio. El pasto crece entre el asfalto y los arbustos y enredaderas comienzan a trepar por las paredes. El edificio que más me impresionó fue el principal, el ya mencionado Shelton House. Este edificio, a pesar de estar abandonado, no cuenta con una cerca, por lo que pude llegar hasta su puerta principal, de la cual, a su izquierda, una de las ventanas se encuentra rota, así que pude ver un poco en su interior. Sobra decir que un simple asomo a este lugar causa un escalofrío inmediato. Poco se puede ver. Un panel de madera en el interior y una segunda puerta, la cual se mantenía abierta gracias a 2 tabiques que la detenían. Mientras me estaba asomando a tomar unas fotografías, escuché un ligero sonido en su interior, un leve golpeteo. Comencé a grabar un video y ese sonido ya no lo escuché, pero sí pude escuchar claramente unas voces. Les dejo aquí el audio. Como pueden apreciar, las voces son muy claras. No dudo que eran personas las que se encontraban dentro, conversando o haciendo algo. Lo que sí me parece extraño es que, como les he dicho, el acceso a estos edificios está restringido, por lo que no debería haber ninguna persona dentro. La única otra opción sería algunos trabajadores que estuvieran realizando alguna labor en su interior. Pero ese día era domingo, después de las 6 de la tarde, así que dudo que esta haya sido la causa.
que me lleva a la conclusión de que quien estaba ahí era alguien que no debería estar. No quiero decir que haya presenciado algún fenómeno paranormal, pero créanme, ese momento, al estar ahí y escuchar voces, el pulso se acelera. La mente comienza a procesar a mil, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que acaba de experimentar. Y sí, salí con un buen susto de ahí. No olviden visitar mis redes sociales, donde estaré subiendo el breve video y las fotografías que tomé en el lugar. Antes de terminar con el episodio de esta semana, quiero hablar sobre un clásico del terror que volví a ver hace poco, Candyman. Cinta de 1992, dirigida por Bernard Rose, basada en el relato Lo Prohibido, de Clive Barker, conocido escritor de horror que tiene en su haber la otra famosa franquicia de Hellraiser. Candyman sigue la historia de Helen, interpretada por Virginia Madsen, quien junto con su compañera de tesis se encuentran realizando una investigación sobre leyendas urbanas. Ambas se enfocan en la leyenda de Candyman, interpretada por Tony Todd. La leyenda dice que si una persona repite frente a un espejo Candyman 5 veces, el espíritu del asesino, que tiene un gancho por mano, se aparecerá, quitando la vida de quien lo invocó. Helen, incrédula de la leyenda, visita una parte de la ciudad donde se dice se originó la historia, tratando de encontrar un razonamiento lógico y una explicación a las muertes documentadas. Habla con personas cercanas a las víctimas, hasta que, por su razonamiento, invoca a Candyman. De ahí inicia su pesadilla, al enfrentarse con este espectro. Esta cinta es la primera de una trilogía, que fue seguida por Candyman 2, El Terror, del año 95, y finalizada por Candyman, El Día Final, del 99. En octubre de este año, será estrenada una cuarta parte de la franquicia, que servirá como, de acuerdo es publicitada, una secuela espiritual, siguiendo los hechos de la primera cinta. Este próximo estreno será dirigido por Nia Da Costa y escrita por Jordan Peele, ahora ya conocido dentro del género del terror. Espero con ansias esta nueva cinta. Mientras tanto, si aún no han visto la original, se la recomiendo ampliamente. De las mejores películas que he visto últimamente. Y como les decía, todo un clásico del género. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar. Gracias, Karina Lisbeth, de León, Guanajuato, México, por enviar tu grabación.